Tenemos la comunicación vía telefónica en este momento con Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, profesora de economía del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gabriela, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Pepe. Gracias por tenerme en tu programa. No, siempre eres bienvenida y lo sabes muy bien. Hemos ya Qué amable. discutido, hemos hablado muchísimo del asunto de los aranceles de Trump y de todo esto. En medio de todo esto, ¿cómo le va viniendo a México? ¿Qué debe hacer México para esta nueva situación? ¿Cuál es el alcance de las determinaciones de la Corte de Estados Unidos que tienen que ver con México? Mira, todavía no está muy claro, porque para el caso de México se tenía un arancel del 25%, apoyado precisamente en esta ley de poderes económicos de emergencia internacional, aranceles que fueron hoy declarados inconstitucionales por parte de la Corte de Estados Unidos. Sin embargo, de ese arancel se exentaban los bienes que se enviaban a Estados Unidos bajo el TEMEC, aproximadamente el 85%. Y aparte del otro 15%, por alguna razón, no lo estaban cobrando al pie de la letra. Todavía quedan en vigor los aranceles sectoriales, los del 50% del acero y el aluminio, 25% automóviles, autopartes, madera, gabinetes, etcétera, y todo lo demás. Entonces, si solamente es quitar esos aranceles del 25%, como pues nada más se aplicaban bajo un pequeño porcentaje de bienes que se enviaban a Estados Unidos, el impacto sobre México es positivo, pero muy pequeño. Pero hoy Trump, como tú sabes, anunció un arancel adicional del 10%. Y todavía no están los detalles de si es adicional a todo lo demás. O sea, si por ejemplo para México hay aranceles del 25% sobre los autos, si sube a 35%, acero y aluminio sube al 60%, y si se van a exentar también los bienes enviados bajo el TEMEC, como sucedía con los aranceles IEPA que fueron declarados inconstitucionales. Entonces, todavía no queda muy claro. ¿Qué debería de hacer ahorita México? Pues tratar de platicar con Estados Unidos para que se mantenga esa exención a los bienes enviados bajo el TEMEC y que no sean adicionales los aranceles, porque entonces ahí, pues México queda un poquito mejor de como estábamos antes. Y bueno, falta ver también la revisión del TEMEC, porque es posible que con esto que sucedió hoy, pues Trump sabemos que está muy enojado y que además estos aranceles que ha puesto el 10% están apoyados sobre la sección 122, que nada más pueden durar 150 días. Por lo que el drama de los aranceles no ha terminado, va a seguir imponiendo aranceles apoyándose en otras leyes y entonces aquí para México es importante pues que no haya aranceles adicionales en el peor de los casos, o que inclusive pues disminuyan o que ya se quiten los aranceles que se tienen sobre nuestro país. Y bueno, pues hay que recordar que en julio empieza la revisión del TEMEC y en noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos, entonces todo está muy politizado ahorita y seguramente pues tanto esto como la revisión del TEMEC, Trump lo va a querer utilizar para ganar más votantes a su favor, que por cierto lo de hoy fue un revés político muy importante para él. Sí, desde luego, claro. Él también está hablando a sus próximos electores, cierto, bien lo señalas. El segundo martes o el primer martes del mes de noviembre va a haber elecciones intermedias y a él le interesa mucho tener mayorías en las cámaras de representantes y senadores. Pero respecto a México, México tiene un comercio brutal con Estados Unidos. El 80% de lo que se fabrica en México se exporta a los Estados Unidos. Por eso era la preocupación, bueno, ¿qué va a pasar? Le ponen un 10% de arancel general, globalizado, etcétera, más lo que ya teníamos del aluminio, del acero, de los automóviles. Pues ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde va la confianza del inversionista ante estos vaivenes? Sí, así es, porque como bien mencionas, pues México es un país exportador, casi el 40% del PIB son exportaciones, de las cuales el 83% van hacia Estados Unidos, entonces México depende mucho de lo que se le vende a Estados Unidos. Los aranceles reconfiguraron las exportaciones mexicanas porque la industria automotriz o los autos, de ser el producto que más exportaba a Estados Unidos, se fueron a segundo lugar. A primer lugar se fue el equipo de cómputo, el cual pues no tenía un arancel sectorial y por lo tanto pues entraba a Estados Unidos con un arancel alrededor del 0.20%, o sea, nada, y obviamente ahí México le ganó participación de mercado a China. Ahora, si suben los aranceles 10% adicional para todo, pues, por ejemplo, el acero, que tenía un arancel del 50%, sube al 60%, y si el año pasado cayó 26%, pues entonces vamos a seguir viendo
pérdidas este año también, y junto con esas pérdidas en las exportaciones, pues hay pérdidas de empleo también y un menor crecimiento económico. Sucede lo mismo con la industria automotriz. El año pasado, el capítulo 87, que tiene que ver con la industria automotriz, cayó aproximadamente 10% sus exportaciones. Y por el contrario, equipo de cómputo, que pues prácticamente no se pagaba un arancel en Estados Unidos, las exportaciones subieron 86%. Entonces sí hubo una reconfiguración, sí hubo un impacto. En el total, las exportaciones mexicanas crecieron 7% porque estuvieron impulsadas por equipo de cómputo, pero si hay un arancel adicional o si Trump se pone más agresivo contra México, pues entonces tenemos la posibilidad de que este año las exportaciones caigan y que veamos una mayor afectación económica, que no es cualquier cosa, porque ya el año pasado pues vimos un crecimiento económico bajísimo, 0.7%, en el sector formal se perdieron empleos, solamente en la informalidad fue donde se creó empleo, y bueno, pues no hubo recesión el año pasado, pero la verdad es que el estancamiento económico sí se sintió muy pesado. ¿Cuáles son los sectores donde tú ves mayor riesgo? Has mencionado con insistencia el automotriz, has Así es. mencionado la parte de lo electrónico, computadoras. ¿Qué otros sectores están en peligro? Mira, yo creo que, o sea, está en peligro todo, pero principalmente importa la industria automotriz porque representa casi una tercera parte de las exportaciones de México. Importa también la industria del acero porque el año pasado se desplomó al caer 26% las exportaciones. Importa también la industria de equipo de cómputo porque el año pasado eso fue lo que impulsó las exportaciones y el crecimiento económico de México. Si no tenemos ese impulso ya, pues entonces nos quedamos con un crecimiento de cero. Entonces, son muchas las industrias, pero podríamos decir que principalmente son esas tres. Automotriz, por el peso que representa en la economía mexicana, acero, por lo que se desplomó el año pasado, y equipo de cómputo, porque además ahí es donde se ve que puede haber crecimiento para los siguientes años con todo lo de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Gabriela Siller. Gracias por tener estos minutos y compartir tu análisis con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. A ti, estimado Pepe, bonito fin de semana. Igualmente para ti. Gracias, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, catedrática del TEC de Monterrey. Una pausa muy breve, ya, vamos a un corte y regresamos con usted.